Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá a todos. Estoy muy contenta de este momento. Tenía muchas ganas de que se tradujera este libro que salió primero en inglés y que para mí significa mucho. Y tenía muchas ganas de que saliera en español por dos personas en particular. Quería que lo leyera mi mamá, que está acá, y quería que lo leyera la mamá de Paola, que está allá. Entonces a ellas les dedico muy especialmente esta presentación. Y también sabemos que por las desigualdades existentes en la ciencia es importante traducir y dedicarle tiempo a traducir, a pesar de que la academia hoy no lo premia demasiado, pero para que se difunda en América Latina, para que lo lean estudiantes que, como sabemos, no tienen esa experticia en inglés, y de vuelta para que lo lean las mamás. Muchas gracias a todos los que fueron parte entrevistada de este libro, que hay algunos por acá, a los que me ayudaron a pensar en este libro, que están algunos hoy acá y otros sentados, y bueno, ya a mis amigos que vinieron hoy, a mi hermana, a mi mamá, a Juan Carlos, a Martín, a María Clara, muchas gracias. Yo no voy a hablar hoy, solo voy a decir esta introducción y le voy a dar también las gracias a unas personas importantes, las personas de la editorial de la Universidad de los Andes, que siempre lo hacen sentir a uno como un autor, creo yo, se debe sentir, que es mimado, retado y querido. Natalia, Josefina, María Victoria, siempre me hicieron, Adriana en el primer libro, siempre me han hecho sentir así y lo agradezco muchísimo. Y también a Mariana Serrano, que fue la traductora de este libro y que escribe en español mejor que yo. Entonces esta versión debe mucho a Mariana, porque de verdad ser traductor es algo muy retador, y no es solo pasar de una palabra a otra, sino comprender el sentido de las cosas. Y Mariana además tiene la virtud de escribir en uruguayo mejor que yo. Entonces, realmente eso es la virtud de un muy buen traductor que ajusta el repertorio del español con toda su riqueza. Voy a darle la palabra, hoy tenemos acá, les voy a presentar al profesor Javier Corredor, amigo y uno de los hombres más inteligentes que conozco. Estudió conmigo en Pittsburgh, allá lo conocí, de los hombres más inteligentes y sensibles que conozco, y me ha ayudado a pensar en estos temas de movilidad social de una manera que nadie más me ha ayudado a pensar. El mono, como le decimos nosotros, es un psicólogo cognitivo, experto en educación, y el tema de la movilidad social y de los retos que eso significa le toca personalmente, y eso se nota. Y hemos trabajado juntos desde la evaluación, desde la línea de base que hicimos al principio de Serpi lo paga hasta hoy. También tenemos hoy a Andrés, que va a ser el segundo que va a hablar. Andrés es egresado de nuestra maestría en sociología en la Universidad de los Andes, es politólogo de la Universidad de los Andes y es mi coautor, al punto que llegué un poco tarde porque me tenía, profe, tenemos que entregar hoy esto, me estuvo trabajando hasta hace una hora por un paper que tenemos que entregar en un ratito. Y Paola Camelo, el corazón de este libro. Empezamos juntas en esto. Este proyecto empezó cuando yo me pasé de la Universidad del Rosario a la Universidad de los Andes, y Paola y Paula aparecieron en mi oficina y me dijeron que lo que estaban aprendiendo en mi curso de pensadores no tan clásicos, se llamaba ese curso, sobre el racismo, estábamos leyendo a Du Bois, le hacía pensar en lo que ellas estaban sintiendo como estudiantes becadas en la Universidad de los Andes. Y ahí empezamos. Y Paola trabajó conmigo como asistente, también se convirtió en mi coautora, y es hoy, o sea, no la contrato porque no tengo plata, o sea, ojalá pudiera trabajar con Paola todo el tiempo. Nada, eso. Entonces, primero... Me controlan el tiempo. Para mí es un honor presentar el libro El costo de las oportunidades, movilidad de clase en sociedades segregadas,
de María José Álvarez, Majo. Y lo que voy a hacer aquí es hacer una presentación muy corta para tratar de explicar lo que para mí justifica leer / comprar este libro, si tienen los recursos. La primera idea es, digamos, dirigida a una audiencia general, al público en general, y es, este libro plantea preguntas importantes para un país como Colombia, y las plantea en el momento adecuado. Preguntas sobre el acceso a la educación superior, la movilidad, la igualdad y la desigualdad, pero que además es un libro que está escrito en una crónica, digamos, muy buena, muy periodística y muy interesante, como solo Majo puede escribir. Y al final les voy a contar por qué. Y es una crónica que se extraña en la academia, una crónica que es como leer un artículo del país.com, pero con más conceptos, con la claridad que tiene alguien que trabaja la sociología. Y, digamos, en esta idea de por qué es importante leer / comprar este libro, yo elegí algunos fragmentos que no les voy a spoilear, pero que les voy a contar el comienzo. Entonces, les voy a contar, por ejemplo, cuando el libro cuenta de la lucha de los estudiantes becados por conciliar los dos mundos a los que pertenecen y aprender a adaptarse al nuevo ambiente, pero no olvidarse de dónde vienen. El peso de tratar de adaptarse y hacer una copia barata, porque cuando uno no tiene dinero, lo que puede hacer es una copia barata de lo que está observando en el contexto. La historia de él o la estudiante que le hace trabajos a otros y después ve que los otros ya graduados tienen mejores trabajos que él o ella. Entonces esa es la primera, digamos, razón general, es preguntas importantes para el país, pero con una crónica, digamos, que engancha, una crónica interesante, una crónica bien escrita. Dos, digamos, para una audiencia de política pública, y es, hay debates que se tienen que hacer en la política pública y que no se hacen con la frecuencia suficiente. En particular, creo, digamos, la idea de pensar la política pública más allá de los incentivos. La gente que hace política pública muchas veces asume que si usted pone los incentivos correctos, va a tener respuestas correctas por parte de la población. Y sin embargo, la gente no responde solo a incentivos, sino que responde a emociones, a narrativas, a identidades. Este es, por supuesto, un mensaje para los economistas. Y esto, digamos, esa visión de la política pública hace que la forma en que se construyen muchos programas sea una visión desde la clase media alta, donde se piensa que las respuestas de las personas que son beneficiarias de la política pública va a ser la misma respuesta que tiene una persona de clase alta, las mismas emociones, los mismos códigos culturales, etcétera, etcétera. Creo que asociado a eso hay la necesidad de hacer política pública más allá de modelos de racionalidad perfecta, o sea, tener modelos que incluyen los sesgos, los temores, las emociones de las personas, y que además no solo, digamos, hay una cosa que está muy de moda ahora que es los experimentos aleatorios en política pública. Entonces usted coge una población y a la mitad de la población le da X tratamiento, dinero para hacer ciertas cosas, o redes de mosquitos, y a la otra mitad de la población no se la da y usted empieza a estudiar eso. Y eso está muy de moda porque lo desarrollaron Esther Duflo y Banerjee y se ganaron el Nobel y se volvió una cosa para la que hay mucho dinero. Epistemológicamente, esa investigación tiene un problema y es que uno a partir de experimentos aleatorios no puede construir una explicación de cómo funciona una cosa. Imagínese que uno quiere entender cómo funcionan los carros y usted hace experimentos con carros con gasolina y otros carros sin gasolina. Usted va a encontrar diferencias significativas, pero después de un tiempo no va a entender cómo funciona un carro. Y yo creo que, digamos, el espacio perdido en el análisis de política pública es cuál es el proceso. Un libro como este, en el caso de Pilo Paga, lo que ayuda a entender es cuál es el proceso, cuáles son las relaciones que pasan, las interacciones,
los posicionamientos de los sujetos frente a otros y da una explicación mucho más compleja de por qué ese programa funciona en ciertas ocasiones o para ciertos sujetos y no funciona para otros. Y creo, digamos, que asociado a eso, o derivado de lo que se ve en el libro, es un poco la idea de que entender la movilidad y la igualdad implica entenderla desde una visión un poco menos liberal, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Cuando usted mira esos programas en general y cómo se plantean, pues lo que se entiende es que la movilidad y la igualdad no implican fricción, no implican la transformación de las élites o de las instituciones. Cuando uno lee el libro se da cuenta que lo que se necesita en gran medida para que la movilidad y la igualdad sean posibles es transformar las élites y las instituciones, y que eso implica fricción, porque los códigos de la gente de clase media alta, los códigos de las universidades, lo que se espera de un estudiante no es igual a lo que se ve y se vive en los contextos de sectores populares de donde vienen los estudiantes. Y creo que ese es un mensaje importante, y es entender, digamos, que cosas como los ambientes universitarios, el éxito en la universidad o el mercado laboral no son ambientes neutrales, sino que responden a sesgos y externalidades, a tendencias que favorecen ciertos códigos culturales y ciertas formas de comportarse y no otras. Por último, para una audiencia académica diría que el libro es fundamental para entender una cosa, y es para qué sirven los métodos cualitativos. Una pelea que yo tengo allá pues con mis colegas en la universidad es la gente que hace métodos cualitativos pero quiere tener una lectura súper estructural de los resultados y termina haciendo ladrillos peores que los que hacen los investigadores cuantitativos. En gran parte los métodos cualitativos sirven para lograr transmitir la experiencia subjetiva de un sujeto a otro. Y cuando uno lee el libro, se da cuenta, digamos, de lo que es ser un estudiante becado en una universidad de élite y las tensiones, dolores y esperanzas que se suceden ahí. Y yo lo digo con experiencia primera persona, porque yo fui un estudiante becado en los Andes. Entonces, el gran éxito del libro es, si usted quiere entender qué es ser un estudiante becado que llega de un sector popular a una universidad de élite, leas este libro. Y creo que es importante, digamos, dentro de la academia y dentro de la política pública, de formar gente para esto. Si no puede, hay cosas, digamos, que tienen un mercado laboral muy grande, que se aceptan mucho en política pública y en financiación. La alta gerencia, por ejemplo, que al final son poco efectivas si no se realizan investigaciones de este tipo. Entonces yo creo que hay una urgencia de defender la formación de investigadores en este tipo de investigación. Ya para cerrar y no pasarme el tiempo, es una invitación que le dije a Majo de la que no se iba a salvar, y es, Majo tiene unas crónicas por WhatsApp, cuando ella se va de viaje, lleva 3 semanas de viaje y de pronto le llega a uno una crónica de WhatsApp que no sé cuántas páginas sean, puede ser 10 páginas, con fotos. Y es el sistema de salud en Francia y la crisis de la desfinanciación. El problema de las drogas y el neoliberalismo en Baltimore, no me acuerdo exactamente qué ciudad, son buenísimas. Y a mí sí me gustaría, Majo, que usted un día, pues después de viajar mucho, se sentara a hacer ese libro, porque es un libro que combina buena teoría con buena crónica, digamos, en la frontera del periodismo y la literatura, y creo que si no sale algún día, se perdería algo muy importante para la investigación en Latinoamérica. Bueno. Bueno, gracias Javier, creo que deja la vara bastante alta para iniciar con nuestros comentarios. Me gustó mucho cómo Javier estructuró su intervención, que fue un poco más pensando hacia afuera, hacia las audiencias a las que se les puede hablar con el libro. Mi intervención está más estructurada hacia adentro, pensando en cuál fue, digamos, mi relación con este proyecto y con el libro, y también un poco desde mi experiencia. Entonces, en esta intervención, que también voy a tratar de mantener corta, les voy a hablar desde 3 puntos de vista. El primero, como sociólogo; el segundo, como asistente de investigación que hizo parte del proyecto; y el tercero, como un estudiante
que fue beneficiario de un programa muy similar a Serpilo Paga, que fue Generación E, que vino después, pues para contarles precisamente también cómo eso me ha hablado a mi propia experiencia, un poco también como contaba Javier. Entonces empiezo primero como sociólogo. Como sociólogo, ¿qué rescato yo de este libro? Primero que es un libro que es metodológicamente muy rico y que es muy interesante. Algo que me parece muy chévere es que retoma muy bien muchas cosas que de alguna manera en la sociología ya sabemos o ya se han hablado mucho sobre la desigualdad y sobre la movilidad social, pero logra integrarlas muy bien para analizar este caso particular que además uno podría pensar que es un caso un poco improbable, ¿no? Como estudiantes de contextos muy desfavorecidos en un país tan desigual como Colombia, llegando al lugar menos esperado para su contexto, que es la universidad más costosa, más tradicionalmente cerrada del país. Entonces, retomar como esos conceptos y toda esa teoría que ya existe sobre la movilidad social y la desigualdad en nuestra disciplina, para analizar un caso que es tan interesante por las condiciones que presenta, es algo que el libro hace muy bien y que Majo escribe muy bien. También nos muestra cosas muy interesantes sobre la desigualdad, como pues algo que de pronto ya sabemos, pero que nos lo ilustra muy bien con este caso, y es que la desigualdad no es solamente un tema de ingresos, ¿no? La desigualdad no es solamente una desigualdad puramente material que se reduzca a, bueno, si tengo o no tengo el dinero suficiente para hacer X o Y cosas, sino que también nos muestra cosas que vienen desde planteamientos muy anteriores y muy importantes en la sociología, como Bourdieu, que nos habla de capital social, es decir, quiénes son mis contactos o mis amigos o los contactos de mi familia, y eso yo también cómo lo puedo aprovechar para acceder a oportunidades, a otras cosas, a experiencias. Eso se integra muy bien en el libro y en todo el estudio también, gracias a que Majo, si bien hace un trabajo cualitativo impresionante del que yo tuve la gran oportunidad de ser parte, como entrevistador y bueno, como asistente de investigación, también integra un análisis cuantitativo de redes con una encuesta buenísima que montó para ver cómo eran esas relaciones de los estudiantes con sus compañeros. Entonces es metodológicamente muy completo porque incluye fuentes de datos muy distintas, pero que se complementan muy bien, y que creo que Majo es una de las personas que mejor sabe cómo hacer métodos mixtos, y este libro es una buena muestra de eso, un buen ejemplo de cómo se pueden mezclar distintas fuentes de datos y distintas aproximaciones a un mismo problema para entenderlo muy bien. Fuera de eso, también me parece interesante que el libro nos aporta algo a la comprensión de que la desigualdad social no es, la desigualdad y la movilidad social, perdón, no son procesos, por un lado no son ni solamente lineales, es decir, la movilidad social es un proceso que tiene, sí, avances y caídas, como el título originalmente del libro iba a ser algo como escaleras y serpientes, era el concepto que Majo tenía en mente, incluso para el libro en inglés, porque la movilidad social es muy parecida a eso, como a lograr escalar, pero luego por el camino volver a bajar por alguna razón, o tener ese constante miedo como de en cualquier momento puedo retroceder, en fin. Y eso también lo muestra muy bien a partir de las entrevistas, a partir de ese trabajo además que uno diría también casi etnográfico, por tener la ventaja de estar tan inmersa en el contexto en el que estaba sucediendo todo y donde estaban los estudiantes. Y eso lo hace muy interesante porque también nos plantea preguntas sobre cómo se vive la desigualdad en nuestro país. El libro ya no nos habla solamente de que Colombia es un país desigual y la educación en Colombia es muy desigual, sino también nos da una mirada de cómo las personas que estamos ahí, que estamos en la educación superior en Colombia, experimentamos esa desigualdad en nuestra cotidianidad. Y también creo que algo muy importante que logra el libro es que nos enseña una muy buena forma de promover una ética de la investigación comprometida y también un poco del cuidado, porque es una investigación que estuvo todo el tiempo, valga la redundancia, muy comprometida con los estudiantes, con las personas que participaron de la investigación. Bueno, Majo les pueda contar eventualmente anécdotas sobre eso, pero es un trabajo que muestra que está más allá de la academia, que busca realmente comprender la experiencia de muchas personas y poder hablar más allá de los artículos y bueno, hoy estamos hablando del libro, pero también más allá de los libros. Ahora, desde mi segundo punto de vista, como asistente de investigación del proyecto, yo, bueno, Paola estuvo antes que yo incluso en este proyecto en la primera etapa, yo estuve en la segunda, pero sé precisamente por Paola y por otras personas que desde el principio el proyecto involucró mucho a estudiantes, nos involucró muy activamente y teníamos un rol
muy importante y para muchos fue una de nuestras primeras experiencias en investigación. Hoy en día yo pues trabajo como investigador y me encanta y me apasiona hacer investigación y creo que estos primeros momentos en los que empecé a trabajar con Majo fueron muy importantes para esa formación como investigador y para empezar a hacer esas cosas que al comienzo parecen pequeñas, como revisar literatura, analizar datos, hacer una entrevista, plantear una guía de entrevista, pero que con el tiempo se vuelven muy importantes a medida que uno va creciendo como investigador. Sí, en general creo que hay muchas cosas de las que yo como investigador hoy le puedo agradecer haber trabajado en este proyecto, porque me entrenaron y me enseñaron a hacer muchas cosas muy, muy útiles, y creo que eso es algo muy bueno de lo cual podrían aprender más proyectos y más profesores en la universidad, aunque es algo que también está dándose cada vez más, pero sí creo que es central que los profes como investigadores empiecen a involucrar también desde etapas relativamente tempranas a los estudiantes en la investigación, porque a largo plazo pues es algo que resulta muy bien. Y ya para finalizar, hablando más como estudiante beneficiario de un programa muy parecido a Serpilopaga, haber hecho parte de este proyecto y haber leído el trabajo de Majo desde antes de estar en el proyecto incluso, me sirvió mucho a mí para comprender mi propia experiencia, para pensar sobre cómo yo estaba viviendo ese proceso de la movilidad social, de quizás sí cumplir un sueño que siempre había tenido de estudiar en la Universidad de los Andes y tal, pero también de entender cómo eso que estaba implicando para mí, qué cambios estaba trayendo a mi vida, qué significaba eso. Me enseñó mucho sobre los costos de las oportunidades, precisamente, que incluso a veces uno pasa por alto. A veces cuesta ver qué es lo que está pasando alrededor de uno y también hacerse consciente de eso fue bueno, porque además de sentirme reflejado con muchas de las experiencias que uno ve en el libro, también pude interpelar un poco esa experiencia propia, cuestionarme algunas cosas y algo muy bonito además, acompañar a otras personas en ese proceso. Entonces, muchos de mis amigos que también eran estudiantes becados, a veces tenían las mismas preguntas, las mismas como conflictos internos que uno tiene, y fue bonito también transitar ese camino juntos, tratando de pensar sobre nuestra propia experiencia, ahora que yo conocía como todo el trabajo de Majo y habiendo estado en el proyecto. Y por último, creo que también fue muy interesante, sobre todo al final del proyecto, porque me hizo pensar que es posible incidir en la universidad desde distintos roles. Sé que Majo en varias ocasiones, yo solo estuve en una, pero en varias ocasiones pudo presentarle el trabajo a entidades de la universidad, como a instancias de la universidad, y creo que eso es muy valioso y la universidad en general pues fue receptiva con eso, y creo que es importante porque ahora que estos programas no están y que la universidad de pronto está volviendo a cerrarse un poco y que seguramente está pasando con otras universidades también, es importante pensar qué pueden hacer las universidades desde dentro para mantener esa diversidad, para promover esa diversidad, que es muy importante, no solo porque le brinda oportunidades a los que vienen de abajo, sino también, como decía Javier, porque expone a los más privilegiados a esas otras formas de vida, a esas otras experiencias, digamos, que también sirven para cambiar la visión y sirven para, digamos, mover un poquito el piso y cuestionar esas ideas que tenemos sobre cómo es la desigualdad en nuestro país. Entonces, bueno, esas son como las perspectivas desde las que yo quería hablar y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, siento que voy a ser la que va a tener una estructura diferente, pero mi intervención se va a estructurar en bandera roja y en bandera verde. ¿Listo? Entonces, vamos con las red flags. Entonces, el libro de María José va a venir a debatir una serie de creencias que tenemos en la sociedad. Entonces, la primera red flag es: el pobre es pobre porque quiere. Red flag. El libro dice lo contrario, encuentra lo contrario. El libro demuestra que el esfuerzo individual no garantiza la movilidad social, debido a barreras estructurales profundas. ¿Cuáles barreras? Segregación educativa, discriminación, falta de redes y costos emocionales. Cuando alguien diga el pobre es pobre porque quiere, regálenle el libro, regálenles el libro. Segunda red flag. Es un dicho también muy conocido. No más es que usted se gradúe y le dan trabajo donde sea. Red flag. ¿Qué dice el libro? No basta con graduarse de una determinada carrera o universidad. Escuchamos mucho, si usted se gradúa de los Andes, no. Puertas abiertas donde sea. ¿Usted es médico abogado? Puerta abierta donde sea. Cuando yo ingresé a los Andes, me preguntaron qué carrera va a estudiar y yo, ciencia política. Nadie sabe qué hacen los politólogos.
pero ¿qué universidad? No, los Andes. Ah, no, donde sea le dan trabajo. Red flag. ¿Qué dice el libro? El mercado laboral también discrimina y sigue reproduciendo privilegios, existiendo capital cultural y redes sociales a las que muchos no tienen acceso. Entonces, no es que me gradúo de cierta universidad de carrera y me abren la puerta donde sea. Red flag. Siguiente bandera roja. Mi hijo, estudie para que sea alguien en la vida. Les voy a traducir ese dicho a los términos del libro. Mi hijo estudie significa adquiera capital académico. Para que sea alguien en la vida, para que tenga movilidad social, ¿cierto? Eso es otra red flag. ¿Por qué? El libro que encuentra, aunque el capital académico abre algunas puertas, por supuesto que sí, no elimina los obstáculos sociales, culturales y económicos que impiden consolidar una movilidad social estable. Entonces, no vale solamente con que soy buenísimo estudiando, soy el nerd del salón y ya con eso tengo todo ganado, voy a ser alguien en la vida. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, como el capital cultural, el capital social. Siguiente red flag. Si se mezcla con gente de buena clase, le va a ir mejor. Red flag. Relacionarse con personas de otros sectores sociales puede ayudar a tener movilidad social. Eso encuentra el libro. Por supuesto que sí puede ayudar, pero no es fácil ni automático. Requiere grandes costos emocionales y relacionales para quienes vienen de sectores populares. Entonces, no es que juntar a personas desiguales de diferentes contextos socioeconómicos, automáticamente yo ya sé cómo debo relacionarme. Y les cuento aquí una anécdota. A mi mejor amiga del colegio siempre le he dicho China. Para mí, así era el lenguaje. Yo estudié en un colegio público, también fui becada de ser pilopaga, y me encuentro con una compañera en la universidad de clase socioeconómica alta, y yo ya le tenía confianza y le dije China, y ella fue lo peor que le pude haber dicho. Me dijo, Pau, es lo más ñero que me han dicho en la vida. Entonces, red flag, no necesariamente juntarse con gente de buena clase, entonces hace que nos vaya a ir mejor. Claro, puede contribuir, pero hay otros costos relacionados que son importantes tener en cuenta. Última red flag. Si él pudo, usted también puede. Mentira. ¿Qué dice el libro? El éxito aislado de algunos casos no debe ocultar la persistencia de barreras estructurales que hacen que esos casos sean excepcionales y no la norma. Es decir, claro, uno le pueden decir, pero es que su prima también salió del colegio y se ganó esa beca de ser pilopaga y se graduó de la universidad, usted también puede. Sí, pero no. Si mi primo viene, y recuerdo mucho de uno de mis compañeros que venía de Sahagún, Córdoba, llegó a Bogotá, tenía que pagar un arriendo, pagar servicios, adaptarse a la vida en Bogotá. Era muy diferente, por ejemplo, en mi caso, que vivía con mis papás, que tenía una red de apoyo familiar, que no tenía que preocuparme por pagar los servicios, ¿cierto? Y el arriendo, era muy diferente. Entonces, si bien ambos teníamos el capital académico para obtener el ICFES, ingresar a ser pilopaga, no necesariamente los dos estábamos en las mismas condiciones. Entonces, no podemos decir que porque un programa tuvo éxito para unos, entonces sea la norma en general. Red flag. Ahora vamos con nuestras green flags, nuestras banderas verdes. Si usted piensa que es necesario reconocer las desigualdades estructurales, bandera verde. Sí, pero tenga en cuenta algo. La movilidad social es limitada en sociedades altamente segregadas como la colombiana. Es fundamental reconocer los obstáculos más allá del mérito individual. Es decir, es correcto. Es necesario reconocer que hay unas barreras estructurales, que no todo depende de mi esfuerzo, no todo depende de mi mérito. Segunda, green flag, si usted piensa esto, es necesario valorar el poder de las políticas públicas inclusivas. ¿Sí? Está en lo correcto, pero ¿qué le dice el libro? Por ejemplo, programas como Ser Pilopaga muestran que la apertura de oportunidades puede generar cambios reales. O sea, sí es importante las políticas públicas inclusivas, sí, aunque siempre deben ir acompañadas de medidas de apoyo y reducción de
costos ocultos. O sea, políticas públicas inclusivas sí, pero que tengan en cuenta que es necesario estar acompañadas de esas medidas de apoyo. Importante eso. Si usted es de los que piensa que es importante reconocer los costos emocionales de la movilidad, bandera verde, está bien. ¿Qué dice el libro? Moverse socialmente implica rupturas emocionales, tensiones familiares y conflictos de identidad que deben ser acompañados y reconocidos. Yo no puedo acompañar algo que no reconozco o que no conozco. Muy difícil acompañar a una persona y, por ejemplo, lo ven en el libro, las personas que sufrían bastante por mimetizarse, porque salían de su barrio, un barrio en Ciudad Bolívar, y tenían que hacer todo un cambio de outfit fuera de la universidad para poder llegar a los Andes y tener un patrón parecido a cómo se visten las personas en la Universidad de los Andes. Entonces, es necesario entender que son seres humanos a quienes van dirigidas esas políticas públicas, y no solamente basta entonces con decir, no, es que ya lo pusimos en la mejor universidad del país, o le dimos la oportunidad de ingresar a una universidad. Sí, eso es importante, pero hay unos costos detrás que están allí, que son estas tensiones familiares, conflictos de identidad y rupturas emocionales que deben ser entonces acompañadas. Y mi última bandera verde es, si usted piensa que fomentar redes sociales diversas puede contribuir a la movilidad social, está en lo cierto, es correcto. ¿Qué le dice el libro? La diversidad relacional, es decir, tener amistades de distintos orígenes sociales, puede abrir caminos para la movilidad, pero necesita ser construida conscientemente. Es necesario entender que son personas que vienen de contextos desiguales, y esto es similar a lo que dije anteriormente. No es automático que se dé la relación. Cuando mis compañeros llegaron de vacaciones, después de las primeras vacaciones que yo viví en la universidad, y yo estaba en ese grupo, todos hablaban de que se habían ido a viajar a otro país. Y yo decía, yo primero nunca había salido del país. Segundo, créanme que yo conocía qué era Países Bajos. Yo pensaba Países Bajos, ¿qué significa Países Bajos? Y tercero, creo que esas vacaciones, lo más lejos que había ido fuera de Bogotá era Soacha. No eran como yo, eran distintos a mí, y no era que ellos me discriminaran, no, pero no encajaba. Yo me preocupaba más por pensar, tengo que ir a pagar el recibo, tengo que ir a sacar las copias, hoy no me alcanza para comer, me toca gastarme los 10.000 de almuerzo en copias. Ellos no, ellos comían en el mejor restaurante. El corrientazo, una vez escuché que era crepes and waffles. Dios mío, eso no es un corrientazo. Entonces, no somos iguales, y no digo que todos sean así, pero es importante reconocer que una persona que viene de un contexto socioeconómico popular, de clase social baja, ponerlo con personas diferentes, no se da automáticamente esa relación. Entonces, compren el libro, miren, ustedes ahí van a poder identificar esas red flags, esas green flags, y si hay alguien que tiene alguna de esas red flags, regalen el libro, necesita leerlo. Muchas gracias. Nada, esos son, nada, total parte de esto. Nada, me emociona mucho haberlos visto a sus 16 años y verlos ahora, los admiro muchísimo. Y nada, esos son, creo que la mejor presentación de qué se trata esto, y la mejor validación de que, de que fue importante engancharse con ese tema y tratar de pulir y sacarle luz, y estoy muy orgullosa de ustedes, no saben cuánto. Creo que lo más importante de esa investigación es verlos crecer a ustedes, y a Diana, y a Paula, y a Mariana, y a Juanse, y a la otra Paula, que nada, que me mostraron que investigar vale la pena, que enseñar vale la pena, que tengo el mejor trabajo, aunque a veces estemos desanimados, todo esto vale mucho la pena. Quisiera darle la palabra al público para que haga alguna pregunta, algún comentario.
Buenas tardes. Por acá. Mi nombre es Cindy, yo estudio psicología en la Universidad Nacional y ahorita estábamos justo comentando algunas cosas del libro y le digo acá a Joana que sentí que me leyeron. Sentí que cada una de las cosas se relaciona muy de cerca con mi experiencia como estudiante en la Universidad Nacional y son cosas que no necesariamente pasan en una universidad privada, sino que esas desigualdades que estructurales también ocurren en la universidad pública, que también hay muchos contextos, hay muchas personas de distintas regiones. Yo vengo de Tumaco, Nariño, suroccidente del país, y digamos que algo que se asocia mucho y que por ahí alcancé a ver, y es que ustedes mencionan también la parte racial, cómo influye todo esto en las desigualdades socioeconómicas. Y al final del día creo que me toca muchísimo porque como estudiante me ha tocado no solamente hacer un montón de cosas para poder estar acá y poder terminar la carrera, sino esforzarme un montón para que me vean que yo también puedo, que a mí también me puede ir bien, que yo a pesar de los estereotipos, de las cosas que tienen las personas en general, yo soy juiciosa, yo sí trabajo, porque también con todo eso se lucha. Y pues muchas gracias por ese excelente trabajo. Y mientras el mono piensan, se sí. anima, con lo que decía Cindy, alguna vez en una nota de prensa escribí pobres pero blanquitos, refiriéndose a los estudiantes de Serpi lo paga, porque debido a las desigualdades estructurales los estudiantes afro ni siquiera llegan a poder tener el ICFES que se necesita, y en últimas el programa Serpi lo paga, pues fue un poco como decía Javier al inicio, es una prueba relativamente fácil. Dale a personas geniales, abrirle la puerta a personas geniales y florecerán, ¿cierto? Pero arrastramos ahí y dejamos por fuera en el cernidor a muchas personas que en la educación media no tuvieron la educación que merecen y que les permite florecer para tener un buen ICFES. Y entre ellas, las poblaciones negras del país, donde están más ubicadas, están los peores colegios. Entonces, realmente son la excepción de la excepción. Y la dimensión racial, pues no la pude evaluar mucho, si bien le dedico una parte, porque no había además muchos estudiantes afros cuando hicimos la comparación de color de piel, que lo pudimos hacer con la primera encuesta que hicimos, que hubieran ni siquiera pasado el ICFES para poder ser Pilo Paga. Pero hubo un estudiante maravilloso que también en clase, y esa fue la parte etnográfica, y es que yo discutía todas estas ideas con todos ellos todo el tiempo, y me daban pues feedback en clase. Y este estudiante me escribió, después de que hablamos, me escribió una carta preciosa que quedó ahí en el libro, que fue Jesús, estudiante de ciencia política. Y Jesús me dijo, yo no sabía que era negro hasta que entré a la Universidad de los Andes, yo era de Cartagena, ¿sí? O sea, me empecé a hacer negro porque me lo dijeron y porque me decían cosas no discriminadoras, como decía Paula, sino condescendientes, que es lo que encontramos nosotros en la investigación. Entonces, cada vez que decían la palabra cultura, me miraba, no, porque es que en tu cultura deben bailar muy lindo, y que las distintas culturas, y siempre miraban al afro del grupo, y pues él empezó a comprender que lo estaban racializando y que él ahora sí era negro, aunque nunca lo había pensado. Buenas tardes, mi nombre es Joana Sánchez, yo soy profesora de psicología de la Conrad Lawrence. Pues básicamente es más como un comentario y una pregunta tal vez que no sé si se soluciona con el libro, pero que sí queda la pregunta en mí, y es, así como por ejemplo Cindy, yo creo que muchos estudiantes, independientes si son Pilos Paga o no, o Generación E, pues nos hemos sentido ahí. Sí, yo no tuve beca, yo estudié con el ICETEX en la Conrad, pero también sentía que debía encajar, ¿sí? Y siento que ese libro, pues no lo he leído, lo voy a leer, por favor, compren, ¿no? Si pueden, claramente, si no, no lo prestamos, está bien. Sentía que debía encajar y digamos que todo eso como que lo toca a uno, ¿sí? Ahora como profesora es
yo esta semana tengo una clase de psicología específicamente sobre experticia. Y es un poco como decirle a los chicos, hay esperanza, si uno se esfuerza mucho, tiene mucha disciplina, independientemente como de cómo está estructurado ese cerebro, cómo fue en la infancia, la educación que tuve, ¿sí? Yo también estudié en un colegio público donde las clases no eran muy buenas, pues la idea es darles un poco de esperanza y decirles, con mucha experticia, con mucha disciplina, podemos lograr experticia y tener lo que llamamos movilidad social, ¿sí? Sin embargo, las red flags eso tiene unos costos y unos límites. Y las preguntas que eso me genera es, ok, desde, por ejemplo, mi quehacer como profesora de psicología específicamente, darles esta clase a los estudiantes y motivarlos y decirles, pero también desde la experiencia, desde donde vengo y lo que hice para poder llegar hasta ahí, que fue costoso, ¿sí? Siento que tengo una deuda con ellos, ¿sí? Como decirles, sí, con mucha disciplina lo podemos lograr, estudien, esfuercen, digo, y tengo que mostrarles, pero tiene unos límites y tiene unos costos que hay que hacérselos ver aunque sea. Entonces mi pregunta es cómo, pues la pregunta que me dejas, cómo desde la educación en diferentes áreas, ¿sí? Ya sea a nivel de primaria, bueno, secundaria y la universidad, pues uno puede hacer ver estos costos, ¿sí? De las oportunidades, digamos, de poder tener movilidad social y de llegar a ser alguien en la vida, como un docente, además de enseñar, puede mostrarlas y no sé si podría ayudar en algo. Esa es como la pregunta que me deja, ¿sí? Por ejemplo, en programas de pregrado, o por ejemplo, lo que siento en el programa de doctorado que estoy es, me pueden enseñar cosas, pero siento que el doctorado no me va a llevar más allá de lo que ya estoy. Entonces, creo que pues eso es como la duda que me deja, hay que leerse el libro, a ver si soluciona la duda, etc. ¿Listo? Gracias. Solo es una pregunta muy difícil y yo creo que es una muy delgada línea la que tenemos como educadores, porque lo que no queremos es decirle, usted para qué se va a poner a estudiar medicina si no va a llegar, y eso es muy difícil, eso no lo queremos hacer. Porque sabemos que a las niñas que tienen profesoras, mujeres de matemáticas, les va mejor en matemática, entonces nuestro trabajo importa, y si yo creo en ti, tú vas a poder ir más allá. Pero tal vez un poco voy a usar lo que decía Cindy, de que me vean como te veo y podemos hablar, y sé que a ti te cuesta más, y sé que eso es injusto, pero vamos a trabajar juntos porque tus posibilidades no son las mismas y tenés que ser consciente de ellas, pero con mi ayuda como profesora, con mi ayuda como institución, lo podemos lograr. Creo yo que programas de mentoría son muy importantes, que alguien que haya pasado por esa experiencia, que los profesores, digamos, yo soy de primera generación universitario, es muy importante tener modelos y luego tener programas horizontales donde puedas decir, ayúdame en cálculo, ayúdame en esto, porque no doy, ¿cierto? Entonces creo que hay cosas para hacer que tienen que ver con, y de vuelta una delgada línea, con visibilizar las inequidades sin poner una etiqueta en las personas, y eso es muy difícil. Eso es una filigrana, porque yo no quiero decirte, tú eres diferente, entonces te voy a tratar diferente, pero tengo que hacerlo de algún modo para que salgas adelante. Es una muy delgada línea en la que tenemos que trabajar y de la que tenemos que seguir aprendiendo. Creo que no. Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Yo soy psicóloga en la Universidad de los Andes. No estudié hace mucho tiempo, hace como 8 años. Estudié con Diana, estaba contigo, y creo que estuve muy como conectada con eso, porque yo fui becada, pero no de ser Filopaga, sino de mi papá, es que trabajaba en la universidad, o que trabaja en la universidad todavía. Pero si bien yo no estudié en un colegio público, sí fue algo muy diferente, como a los colegios campestres y que tenían un montón de
capacidades y habilidades diferentes a las mías, que creo que se conecta mucho con lo que decía Paola en esas red flags que a veces a uno lo, lo llenan, como que lo anclan un poco al no seguir. Y fue eso, como duré como 6 semestres en que no tenía amigos, por eso. Entonces, creo que más que como no poderlo hacer, como me tocó muchas habilidades y lo que decía una de la compañera que aquí participó, como de hacerse notar, pero a veces como con todas esas habilidades que uno no obtiene desde pequeño, ¿cierto? Que es diferente como saber inglés a los 10 a iniciar a los 20, 21, es muy difícil, ¿sí? Y más que la universidad fue más como a lo maldita sea, creo yo. Como el primer semestre fue, lea textos en inglés, 10, 15 páginas, y te lo botan así. O sea, es como, es lo que tú debes saber porque se supone que estás en la Universidad de los Andes. Entonces, claramente habían otros temas de, bueno, inglés y demás, pero pues no sé, a mí me costó mucho. Entonces, sí, creo que eso, como estar muy conectada con Diana, que también trabajaba como el tema racial, lo trabajo muy de cerca y más como en la universidad hay muchos temas bastante fuertes que yo no lo veía por no ser negro, ¿sí? No ser negra, y ella sí. Entonces era bastante complejo como ir con ella y que a mí no me dijera nada y ella como, usted sí es de la universidad, por ejemplo. Entonces es un costo realmente emocional bastante alto, todavía me cuesta, pero creo que es algo bonito, como de ese orgullo de uno poderlo hacer y que en el libro es más que cierto, bueno, no lo he leído, pero como los amplios rasgos que nos dieron, sentir que también me siento identificada y se me hace un nudo porque fueron bastantes años bastante fuertes que solamente yo viví y que lo viví sola porque nadie pues estuvo. Bueno, ya después Diana, pero Diana fue ya mucho tiempo después, lo que te digo, como 3 años en los que era sola a toda parte. Entonces, son esos costos, yo creo que emocionales, que después de salir de la universidad yo decía como tanto costo emocional no fue como, no valió tanto la pena porque no conseguía trabajo, no era como, hasta que pude hacerlo, sí, pero fue un costo mucho más alto y mucho más elevado que las personas que tienen un contacto, sí, como de saber que mi papá trabaja en, no sé, recursos humanos y soy psicóloga y quiero ser de recursos humanos, entonces ya tengo trabajo. Y muchas personas son así, como que entre más tengan contactos y más cosas tienen, pues mucho, pues están más acá, ¿sí? No es algo, pues no tienen la culpa tampoco, pero siento que hace parte del quehacer como estudiantes, que a veces o bueno, cuando yo estudié como a la par con Serpi lo paga y fue bastante duro. Fue muy fuerte porque, bueno, a mí no me discriminaban tanto porque yo siento que sí llegó a ser una discriminación bastante fuerte, pero sí hay algunos que, no sé, por llevar maletas Toto, oía como nos decían Toto por llevar Toto y ellos son Youngsport, entonces son como una cosa muy como densa, o sea, como que a veces las personas de clase alta no la notan, pero que a uno lo, lo hieren profundamente. Entonces creo que esta es la reflexión que quiero dar, como que sea difícil o no, porque, bueno, para las personas que no tenemos tantas capacidades económicas para tener un montón de, no sé, inglés y estudiar en colegios campestres, que se puede
tiene un costo bastante alto, mucho, mucho, pero aún así, acá estamos. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy egresado de maestría de Sociología en los Andes. Tuve la oportunidad de conocer a la profe María José desde que estaba en el Rosario, por allá por el 2013. El libro maravilloso es un tema que a mí me toca también mucho, y creo que las reflexiones finales con la analogía de la red flag, green flag, me lleva a pensar que, si bien es cierto, nos muestra en parte el origen de la desigualdad, ¿no? El profe Gaviria también lo menciona en algún escrito sobre el apartheid educativo. Hay que continuar este esfuerzo, porque yo creo que ahorita estamos hablando del costo de las oportunidades, pero también hay unos recargos o unos sobrecostos de los resultados. Ese proceso de movilidad social en los lugares donde hay éxito, en esas excepciones, y esos costos emocionales, esos conflictos familiares, esos cuestionamientos en la identidad se prolongan en el tiempo, porque no basta con de repente haber conseguido el grado, ¿no? En su pregrado, es mantenerse, porque de pronto lo que logramos fue entrar al juego, y entrar al juego también es desventaja. Y de repente, de haber crecido en un barrio popular y tener la aspiración de irse a vivir de pronto a un mejor sector, entra ahí también en contradicciones, y es muy complejo, porque hay temas de identidad muy trastocantes para cada quien. Sería interesante darle continuidad a este esfuerzo. Sería importante ver también experiencias comparadas, como escuchaba yo en las últimas intervenciones que la profe Tatiana tuvo hace unos meses, hablar sobre los cholets, ¿no? Y cómo en Bolivia la movilidad de clases se experimenta de otra forma. Cómo quien consigue tener recursos, quien consigue incrementar ese capital social o superar de pronto estos símbolos de estatus, desde la distinción de Wall Street, que la maleta, todo la maleta de otra marca, nos lleva a ver que también culturalmente tenemos que aprender de otras partes, como estas personas que su capital social de pronto incrementan, no se van de su barrio, de pronto mejoran su barrio, de pronto le meten cosas a su barrio, ¿sí? Eso sería muy bonito de pronto de experimentar, de analizarlo en términos de cómo se experimenta esa movilidad social cuando, por las razones que sea, por los privilegios que se hayan dado, por las oportunidades que se hayan conseguido, se logra. Ese sería como el... Gracias, Alejandro. Y la idea es hacer esto en 10 años. O sea, a mí me encantaría saber dónde está Paola, dónde está Andrés, dónde está Elkin en 10 años, dónde está Kevin, dónde están. Sería un hit saber muchas cosas. Por ahora lo que sabemos es que casi todos se convierten en los principales proveedores de sus familias. Y eso es muy importante porque jalonan a los hermanos, pero y reconocen el trabajo de las madres que estuvieron detrás y de las abuelas que estuvieron detrás, pero es pesado. Eso. Solo una última cara. Hola, soy Martín Rodríguez y soy hijo de la persona más maravillosa que he conocido. Y tengo una pregunta que es, ¿cuándo y cómo surgió la idea de este libro? Soy la mamá de Martín Rodríguez Álvarez y soy por eso la persona más feliz del mundo. Surgió tal vez porque cuando vine de Uruguay a Colombia,
todo se me hacía raro. Se me hacía raro que la empleada doméstica no quisiera almorzar conmigo porque no estaba acostumbrada en su casa. Se me hacía raro. Me dolía, como me sigue doliendo, tanta desigualdad, que hubiera tanta gente en la calle, que de pronto yo me subiera a un avión y viniera de Montevideo a Bogotá y subiera 2 estratos por ser profesora universitaria. Todo eso se me hacía raro e injusto. Y siempre había estudiado esa desigualdad. Y cuando Paola y Paula y tantos otros empezaron Serpi lo paga, dije, bueno, esta es una oportunidad de estudiar una experiencia de novedad. Y creo que nos faltan estudiar experiencias exitosas que nos muestren rutas de qué podemos hacer para cambiar esa realidad que nos sigue doliendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los invitamos a comprar el libro, a que recorran este stand maravilloso. Esta es su casa. Realmente nos sentimos muy orgullosos de tener una edición como esta. María José, equipo, muchas gracias. Un aplauso para ellos de nuevo. Entonces, si compran el libro, aquí tienen a sus autores para que lo firmen, etc. Y podemos continuar la charlita. Antes de las 5, a las 5 de la tarde tenemos otro lanzamiento muy bello.